Rack preguntó a la mantarraya cuáles eran sus condiciones. ¿Qué quería a cambio? Y le recordó una vez más que si le ocultaba algo ahora, no habría más conversación. La raya eléctrica voló más cerca de Rack, pero ahora su aleteo parecía menos violento que antes. Aún así, no respondió de inmediato y comenzó desde lejos, explicando que había estado sellado en estas ruinas durante muchos milenios. Yal, que no había escuchado esta conversación mental, se acercó por detrás de Rack y dijo que todas las preparaciones estaban listas y que habían recopilado todos los botines, ahora podrían irse. Pero ahora su líder no quería apresurarse a ninguna parte y les dijo que esperaran un poco más. Rack preguntó y pensó en lo que quería decir con sellado. Entonces, la mantarraya le explicó pacientemente, como a un niño, que significaba que estaba atrapado o encarcelado aquí. Y aunque podía volar libremente en este espacio, no podía salir de aquí. Finalmente, mencionó su condición, quería liberarse de esta restricción y luego podría otorgar el poder de la electricidad a quien lo liberara. Rack preguntó de inmediato, ¿qué se necesitaría para liberarte? Él respondió que era simple, y si Rack bajaba y mataba al guardián que protegía el sello y lo rompía, él estaría libre y podría darle su poder. Rack se preguntó si entonces podría hacer lo mismo que hizo el monstruo de la rata. Con el poder que la mantarraya le daría ese día. Este se rió un poco de la forma en que nombró su poder y le aseguró que por supuesto que sí, e incluso cosas más impresionantes estarían a su alcance. Al ver el interés de Rack, la mantarraya eléctrica explicó emocionada que este poder se llamaba electricidad. Usando este poder, Rack podría perfeccionarlo y amplificar sus efectos hasta el punto de poder convocar una tormenta destructiva sobre las cabezas de sus enemigos. Este poder podría volverse tan poderoso que sería comparable al de los dioses. Pero Rack no parecía entender lo que la mantarraya le estaba diciendo y solo preguntó qué más tenía que ofrecer. Entonces, la mantarraya anunció con orgullo que el poder que poseía era tan poderoso y sin límites que no solo Rack, sino también los miembros de su tribu podrían usarlo. Pero eso no era todo, este poder podría transmitirse a sus descendientes. El progreso en la fuerza que habían logrado no se transmitiría directamente, pero si sus descendientes continuaban entrenando su fuerza, algunos de ellos podrían volverse aún más fuertes que él. Cuando Rack escuchó todo esto, no pudo evitar pensar en lo asombroso que era todo. Pero aún así, tenía una pregunta lógica: ¿por qué una mantarraya con un poder tan maravilloso y útil estaba atrapada aquí? Este respondió sin dudar que era porque su poder era demasiado fuerte. Y los humanos y otras criaturas inteligentes se alejan de cosas peligrosas como el veneno o monstruos y cualquier otra cosa que no entiendan. En caso de que no puedan alejarse de ellas, las atrapan y las encierran, y eso fue lo que le pasó a él. De repente, Rack lo detuvo y le señaló con cautela que él mismo acababa de decir que era peligroso para los demás. Rack lo miró con sospecha y afirmó con confianza que estaba ocultando algo. Y quizás era porque el poder de la mantarraya causaba más daño que bien. La mantarraya intentó argumentar que no era cierto, y que si tienes ese poder, entonces. Rack lo detuvo de inmediato y le aconsejó que dejara de mentir. Y le advirtió que podría irse ahora mismo y bloquear la entrada de esta cueva, que parece haber sido bloqueada sin motivo aparente. Luego también podría ordenar a sus guerreros que no dejaran entrar a nadie en esa cueva y advertir a todos los descendientes de su tribu que nunca entraran allí. Ante tales amenazas, la mantarraya eléctrica claramente entró en pánico, la perspectiva de pasar unos cuantos siglos más en prisión no le agradaba en absoluto. Y no iba a rendirse. Rack se dio la vuelta y fingió dirigirse hacia la salida de la cueva. El espíritu de la mantarraya lo siguió de inmediato, suplicándole que escuchara su historia, porque ahora le contaría todo. En lo que se sabía, el nivel de inteligencia de los espíritus no era tan alto. Sin embargo, no era fácil para aquellos que entraban en las ruinas demoníacas resistir la tentación de los espíritus. Aún así, como era de esperar,
Rack se comportaba de manera muy astuta debido a su nueva habilidad que había adquirido. Esta nueva habilidad única de Rack era la astucia. Alguien pensó que esta habilidad probablemente se debía a que Rack descubrió los trucos de Sunen y fue el primero en atacar con éxito a los hombres rana. Rack aún quería poseer este poder. Lo siguiente que Rack pidió fue una explicación de por qué la mantarraya era peligrosa. Después de todo, pensó, si la mantarraya realmente tenía un poder que valiera la pena hacer un trato, no había razón para ocultar por qué era peligroso. Si había una razón para ocultarlo, entonces no valía la pena hacer un trato. La mantarraya flotó en el aire y aceptó correr el riesgo de decirle que descendía del mal antiguo, o más bien de criaturas que gobernaron este mundo hace muchos milenios. Rack se preguntó a qué mal antiguo se refería. La mantarraya respondió que eran aquellos que gobernaron este mundo hace muchos años, pero fue hace tanto tiempo que todos habían olvidado su existencia, e incluso los dioses no los recordaban. Incluso él mismo no podía recordar sus orígenes, ya que simplemente abrió los ojos un día y se encontró atrapado aquí, encarcelado durante un tiempo desconocido. Sin embargo, para sorpresa de la mantarraya, Rack no se asustó por sus orígenes y, más aún, le dijo que sentía lástima por él. Le dijo que él mismo creció como huérfano y no es tan importante saber que naciste como. Es mucho más importante decidir qué harás con tu futuro. La mantarraya se desanimó un poco al ser reconfortado por las palabras de Rack, pero pronto pasó a explicar su peligro. Un poder de origen desconocido intoxica a los seres conscientes. Dado que la fuente del poder es desconocida, permite a la criatura creer que el poder le pertenece solo a ella, cuando de hecho lo obtuvo por accidente. Una vez que comienza a usar dicho poder, comienza a creer que se lo merece, y si comienza a pensar así, menosprecia a aquellos que no poseen el poder. Rack encontró esto un poco difícil de entender al principio, pero asintió, recordando los ejemplos de Bor y Sunen, que se intoxicaron con su poder. Ahora preguntó, la magia demoníaca también hace que las criaturas se vuelvan así, ¿verdad? La mantarraya confirmó su presentimiento, de hecho, su poder se propagaba indiscriminada y descontroladamente. Esto significaba que los poseedores de su poder eran elegidos al azar y eso llevaba a ciertos riesgos. Rack trató de prever lo que le sucedería a su tribu si obtenía este poder. Este poder demoníaco eléctrico parece ser diferente al que le dieron a su dios insecto. El poder del dios solo se da a aquellos a quienes elige y a su discreción. Por otro lado, si alguien obtiene este tipo de poder sin haberlo ganado, otros sentirán celos y envidia. Y si hay cada vez más de ellos, definitivamente habrá lagartos que despreciarán al dios y se apartarán de él. Además, este poder solo crecería más fuerte con el tiempo. Ahora Rack entendía por qué la mantarraya y su poder eran tan peligrosos. Así que preguntó por qué tenía que arriesgarse tanto para obtener ese poder. La mantarraya insistió en que su poder era útil, atractivo y le daría una ventaja en la batalla, pero aún era destructivo. Luego, otra descarga eléctrica recorrió a la mantarraya. Rack pensó que había visto una luz así en algún lugar antes, y finalmente se dio cuenta de lo que era. Era como truenos y relámpagos en el cielo. Supuso que la fuerza de la energía determinaba la intensidad de la luz que emitía. Al principio podría ser solo una pequeña chispa, pero cuando la fuerza creciera y se volviera más fuerte, podría convertirse en truenos y relámpagos. También se dio cuenta de que sería ventajoso en la batalla si pudiera generar electricidad desde su cuerpo como lo hacían las ratas monstruo. Era de hecho un poder atractivo. Salió de sus cavilaciones cuando la mantarraya, una vez más, le preguntó si lo liberaría. Rack respondió que sí, pero tenía una condición. Quería evitar que el poder se distribuyera accidentalmente entre la tribu. La mantarraya voló hacia Rack y le preguntó si quería el poder para sí mismo, ¿verdad? Él entendió tal deseo. Y sugirió que probablemente sería difícil, pero aún posible. Sin embargo, habría algunas cosas que se necesitarían entonces.
Para que un solo lagarto tuviera este poder, se tendría que preparar un ritual del mismo nivel que la magia. Pero Rack-Crack negó con el dedo, no quería quedarse con el poder solo para él. Recordó que la mantarraya había dicho que el poder de la magia demoníaca eléctrica se propagaba indiscriminadamente, pero si era necesario, una persona podía apoderarse de él con un ritual. Si ambas afirmaciones eran ciertas, ¿no podría el poder también distribuirse selectivamente en lugar de distribuirse al azar? La mantarraya parecía desconcertado. Respondió que no lo había intentado, pero pensaba que era posible. Tal vez un pequeño ritual funcionaría, pero ¿por qué Rack-Crack lo necesitaría? Si no iba a quedarse con todo el poder para sí mismo, el resultado sería casi el mismo que si lo dejara al azar. Entonces, Rack-Crack explicó que no, es diferente. Si el poder solo se da a ciertos miembros de la tribu, parecerá como si fueran elegidos por Dios mismo. En otras palabras, no será un poder del mal antiguo sin fuente, sino un poder con una clara fuente de origen. Este parecerá un poder dado por Dios. Pero eso no es lo más importante. Si los lagartos piensan que es un regalo de Dios, entonces lo será. ¿Qué diferencia hay? Los elegidos pensarán que Dios les ha dado fuerza, y su fe y devoción llegarán a Dios, aunque en realidad no sean regalos suyos. A partir de esto, su fe se fortalecerá y temerán desobedecer a su deidad. La mantarraya intentó contradecir a Rack-Crack, pero no pudo pensar en qué decir. Lo que Rack-Crack estaba diciendo se aplicaba directamente al sistema del mundo ya desaparecido. Si los poseedores de la magia demoníaca creían que la habían obtenido por casualidad, acumular puntos de fe conllevaría penalizaciones. Por el contrario, si los poseedores de la magia demoníaca la malinterpretaban como un poder dado por un dios, resultaría en un aumento de puntos de fe. Rack-Crack decidió pasar a la siguiente condición. La mantarraya se sorprendió por la cantidad de condiciones que tenía y trató de resentirse. Pero Rack-Crack le recordó que si persistía, las condiciones solo empeorarían. La mantarraya no tuvo más opción que estar de acuerdo, y solo le pidió que no se demorara y dijera la condición de una vez. Sin embargo, Rack-Crack lo miró detenidamente y anunció que también debía creer en su dios insecto. La mantarraya se sorprendió ante la sugerencia. ¿Cómo podía él, un espíritu demoníaco, creer en su dios? La mantarraya mostró una mirada de negación. ¿Cómo podría creer en cualquier dios cuando él mismo descendía de seres más antiguos y poderosos que los dioses modernos de este mundo? El resto de los términos estaban bien, pero sería difícil. Se recordó una vez más que era un espíritu de magia demoníaca creado a partir de un ser que existía mucho antes que los dioses. Rack-Crack lo miró con desagrado y le recordó que no importa quién te haya dado a luz, cómo o por qué, lo que importa es lo que vas a hacer a continuación. Y luego preguntó si quería ser libre o no. La mantarraya aún resistía, diciendo que era una idea ridícula, porque a los dioses no les gustan los espíritus demoníacos. Después de todo, simplemente están hechos de esa manera, esa es su naturaleza. Los espíritus demoníacos compiten con los dioses y quieren propagar su magia demoníaca a tantas criaturas como sea posible, ese es el propósito de su existencia. Rack-Crack estaba empezando a enojarse y le aconsejó que no comparara a su dios con los demás. Y que no juzgara a su dios a través del prisma de su visión del mundo. Le explicó a la mantarraya que él pensaba que era lo suficientemente útil. Y que su dios insecto resulta ser muy generoso y amable con las criaturas útiles. Su dios incluso podría escuchar sus deseos y cumplirlos. Es por eso que la razón por la que la mantarraya fue creada no es importante en absoluto. La razón de su existencia la determina cualquier criatura inteligente, no la que la creó. Sang-un observó todo esto de cerca. La mantarraya disminuyó lentamente su aleteo y dudó en incertidumbre. Sabía muy bien que a los dioses no les gustaban los espíritus de magia demoníaca y trataban de destruirlos. Entonces preguntó de nuevo, ¿su dios realmente lo aceptaría? Rack-Crack estaba seguro de eso, y le aseguró que si aceptaba todas las condiciones que le ofrecía, sería aceptado.
Rak-Krak estaba seguro de que no conocía todos los deseos de su dios, pero él era quien entendía mejor sus deseos que cualquier otro ser en este mundo. La mantarraya guardó silencio, pero ya había tomado su decisión. Lo miró a Rak-Krak y le dijo, el lagarto de escamas negras finalmente toda la verdad. De hecho, le había mentido acerca de algunas cosas. De hecho, no está solo atrapado en estas ruinas antiguas, las gobierna. La verdad es que el desafiante en estas ruinas debe vencer al guardián de las ruinas, pero ese guardián está bajo su dominio. Controla todo en estas ruinas. Y él es quien envió a la nutria encantada con magia demoníaca a ellos, los hombres lagarto. Rak-Krak no se sorprendió en absoluto. Y la mantarraya continuó diciendo, la razón por la que te lo dije es que debes vencer al guardián. Pero Rak-Krak no le permitió terminar su oración y la terminó en su lugar, diciendo que sabía por qué dijo eso, era porque el poder no debería ir a los débiles, ya que no podrían esparcirlo ampliamente. Tenía razón, recientemente incluso una tribu de hombres rana había venido a aceptar el desafío en busca de poder para la venganza, pero habían fracasado. Pero ahora la mantarraya se preguntaba cómo reaccionaría Rak-Krak ante todo esto, después de todo, había revelado sus mentiras, ¿no estaba molesto? Rak-Krak negó con la cabeza con calma como si nada hubiera sucedido. Ya lo esperaba, y no era el tipo de hombre lagarto que se molestaría solo porque lo habían engañado, después de todo, ni siquiera había perdido nada por esta mentira. La mantarraya no entendía lo que estaba pasando. Entonces Rak-Krak dijo, siempre puedo perdonar si quiero. El perdón no es una virtud de un guerrero, pero también soy un líder tribal. Y el perdón y la reconciliación son de hecho una virtud necesaria para un jefe tribal. Con más razón para tal comportamiento, ya que vive en un lugar tan húmedo y oscuro y solo tiene ojos para las ratas monstruo todo el tiempo. Rak-Krak pensó que podría usar algo de aire fresco y mirar cosas hermosas afuera. Al escuchar esto, la mantarraya brilló con gratitud. Luego la mantarraya dijo, aún no sé tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? El líder de los hombres lagartos se presentó correctamente. Al escuchar su nombre, la mantarraya se elevó y anunció que Rak-Krak había pasado con éxito la prueba. Y acepta todas las condiciones que le ofreció. Finalmente, le preguntó a Rak-Krak si estaba de acuerdo con el trato. Por supuesto que estaba de acuerdo, pero aún quedaba una última pregunta, ¿aceptaría su dios insecto al espíritu demoníaco como su subordinado? Una ventana del sistema apareció frente a alguien que decía que el espíritu de la magia demoníaca deseaba ser subordinado a él. Si estaba de acuerdo, obtendría control sobre el dominio de la magia demoníaca, la electricidad. Después de un breve momento de reflexión, alguien hizo clic en sí, y así se hizo el trato. Esta era la única manera posible de superar las penalizaciones de la magia demoníaca debido a la transferencia de la magia demoníaca al reino de la divinidad. De lo contrario, cada criatura que poseyera magia demoníaca sería etiquetada como encantada con magia demoníaca y no podría producir la cantidad correcta de fe ni controlar su poder. Sin embargo, la magia demoníaca en el reino de la divinidad estaba bajo el control de una deidad. Sang-Wun elogió a Rak-Krak por su buen trabajo. Gracias a él, una vez que la mantarraya aceptó los términos del trato, Sang-Wun pudo otorgar magia demoníaca a ciertos de sus siervos sin penalizaciones. Transferirla al reino de la divinidad no la convertía en divina, ni siquiera podía desarrollarse como otras habilidades en el reino de la divinidad. Había muchas restricciones, pero no recibir penalizaciones ya era una victoria, ¿no es así? Si obtener poder demoníaco solo requería superar las antiguas ruinas, sería demasiado fácil. El grupo de Rak-Krak ganaría incluso si fueran atacados por cientos de ratas monstruo, y Sang-Wun siempre podría apoyarlos usando puntos de fe. Sin embargo, someter a un espíritu de magia demoníaca era mucho más difícil. Sang-Wun ni siquiera sabía si sería capaz de hacerlo. La única manera de descubrir cuán exitosos fueron era esperar y ver qué sucedería dependiendo de las habilidades de cada personaje,
Y parecía que Sunwon tuvo suerte nuevamente y tuvo éxito al desbloquear un área de magia demoníaca, la electricidad. Sin embargo, Sunwon no lo consideró una mera coincidencia, y parece que el hecho de encontrarse con un Rak-Krak herido en el desierto fue suerte para ambos. 9 años después. Cerca de uno de los altares al dios azul sin nombre de los escarabajos. 2 figuras estaban en la cima de la colina. Frente a ellos se erigía una torre de lápidas y huesos de búfalo de agua, apilados y ensamblados con yeso para construir una estructura lo suficientemente alta como para ser vista desde lejos en el desierto. Esta torre de huesos fue construida en la cima y fue creada por Rak-Krak. No solo servía para demostrar la creencia en el dios azul de los insectos, sino también como un punto de referencia en la actualidad. Después de contar la larga historia de cómo el dios azul de los insectos le había otorgado al legendario líder Rak-Krak el poder del trueno y los relámpagos, el hombre lagarto de garras negras cuidadosamente limpió el polvo de uno de los monumentos de piedra. Este hombre lagarto llevaba capas caras de tela llamada seda, indicando que pertenecía a una alta clase social. El viajero solo dijo entusiasmado, «¡Wow! Esa fue una historia interesante. Pero tengo una pregunta». Cuando el lagarto terminó la historia de cómo los elegidos, con el poder del relámpago, aparecieron entre su tribu de lagartos de mejillas negras y fue hace 9 años. El desconocido preguntó qué tenía que ver el dios insecto con las tormentas y los relámpagos y cómo podía controlar estos poderes. El hombre lagarto inclinó la cabeza, sin embargo, no parecía desanimado por la pregunta. Más bien, simplemente preguntó por qué este hombre estaba preguntando cosas tan obvias. Le respondió muy simplemente señalando de qué color era el relámpago. Como generalmente era azul, significaba que obedecía a su dios escarabajo azul. El hombre no entendió del todo lo que el lagarto quería decir y pensó que los lagartos siempre convencían las cosas más extrañas y ellos mismos eran tan extraños. Sin embargo, este humano no pensó que ser extraño fuera necesariamente malo y esperaba poder aprovechar el hecho de que eran extraños. Ocultando sus pensamientos más íntimos, le preguntó al lagarto, al pensar en ello, ni siquiera reconocí tu nombre mientras escuchaba esta larga historia. Mi nombre es ¿y cuál es tu nombre? Pero el lagarto era astuto y no tenía prisa por responder. Interrumpió su conversación diciendo, espera, parece que vienen algunos invitados no deseados desde allí. Donde el lagarto señalaba, un grupo de gnolls armados se acercaba a la colina. Gnolls. Esta especie parecida a hienas tenía hocicos prominentes y manchas negras en sus cuerpos marrones. Tenían un temperamento violento y estaban obsesionados con el poder, así que a menudo luchaban entre ellos, pero el consenso general entre los jugadores del mundo perdido era que, a pesar de estos defectos, eran notables. Sus habilidades físicas e inteligencia eran en promedio altas, así que se consideraban una buena raza para obtener al principio del juego, sin importar cuán pequeña fuera la zona del jugador. Pero estos hechos sobre el juego no tenían nada que ver con el lagarto, que resultó ser Oben, y el hombre desconocido a su lado. El hombre se volvió hacia Oben, ¿qué piensas hacer? Hasta donde sé, los gnolls y los hombres lagarto no están en los mejores términos en este momento. Oben respondió que todavía había tiempo antes de llegar a la cima de la colina y que podrían pensar en qué hacer. Parecían ni siquiera haber notado que estaban siendo observados todavía. El lagarto le preguntó al hombre si pensaba que eran Saucat como gnolls. Saucat era el líder de una tribu de gnolls, la tribu de las orejas cortadas, que estaba enemistada con los hombres lagarto de mejillas negras. Estas 2 tribus eran las 2 tribus más grandes del desierto, así que todas las demás tribus más pequeñas mostraban un gran interés y respeto por ellas. Saucat y Rak-Krak creían en dioses diferentes y, por lo tanto, los líderes de las 2 tribus inevitablemente se enfrentaban entre sí. Al hombre junto a Oben le interesaba mucho si las 2 tribus iban a la guerra, y si lo hacían, ¿quién ganaría? Ninguna tribu humana, al menos en este páramo, podía compararse con estas 2 poderosas tribus. Pero juzgando por la cantidad de estos gnolls y su armamento, no pertenecían a la tribu Salchida.
Se parecían más a simples errantes en busca de sustento. Owen señaló que los argumentos del hombre estaban bien elegidos y probablemente eran ciertos. Pensó lo mismo, pero desafortunadamente no podía depender de conjeturas. Necesitaba saber con certeza, así que sacó una flecha cargada de electricidad para averiguarlo después de neutralizar a todos los Gnolls. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video.